Ya, chiquillos, esta semana vamos a comenzar con una nueva unidad. O sea, en realidad van a ser lo que vamos a estar viendo de aquí a final de semestre. Vamos a ver máquinas rotatorias. La primera unidad que vimos fue de transformadores, así que ahí eran transformación de voltaje, eran estáticos, pero ahora vamos a ver no vamos a alcanzar a ver todas las máquinas rotatorias, pero vamos a ver las máquinas de corriente continua, vamos a ver las máquinas de inducción, obviamente las máquinas de inducción, y trifásicas, y esperemos que alcanzamos a ver un poco una clase de máquina de inducción monofásica. Esa va a ser la materia para la segunda prueba. Principios de máquinas rotatorias. Vamos a ver, hoy día, chiquillos, la clase es densa porque vamos a ver como los principios, todo lo que deberíamos saber antes de enfrentarnos a una máquina que está rotando. Aquí aplican los mismos conceptos que hemos usado hasta el día de hoy, acerca de los núcleos ferromagnéticos, los circuitos magnéticos, campos magnéticos, bobina. Es exactamente lo mismo que estamos mirando como en transformadores y que vimos en la primera unidad de circuitos magnéticos, pero ahora aplicado a máquinas que están rotando. Entonces son campos magnéticos que pueden ser campos magnéticos rotativos. A ver si no. Ahí sí, está entrando algo. Ya, chiquillos. Bueno, los principios electromagnéticos fundamentales ya los revisamos en las primeras unidades. Al existir un campo magnético variable, acuérdense que nuestro campo magnético es variable, dependiendo, por ejemplo, en nosotros los transformadores lo hacíamos variable porque lo inducíamos a través de una fuente variable de voltaje, una fuente variable de voltaje transformada en una corriente, y con eso producíamos un campo magnético variable. En este caso, si tenemos un campo magnético en movimiento, puede ser un campo uniforme, que hay un movimiento dentro de él, se produce una inducción en un conductor. Eso fue lo que vimos en la primera unidad. Por otro lado, si existe una corriente circulante variable, se produce un campo magnético. Entonces teníamos las dos opciones: o tenemos un campo magnético variable que produce una inducción en un cable, o tenemos un cable circulando por un campo magnético uniforme, por ejemplo, un campo magnético estable. Al tener un conductor en movimiento, vamos a tener una corriente en un campo magnético, al tener, perdón, una corriente circulando, vamos a tener un campo magnético. Estos principios los aplicamos a los transformadores, que lo vimos en la unidad pasada, y también demuestran el funcionamiento de las máquinas rotativas. La diferencia ahora es que estas máquinas van a tener movimiento dentro de sí, a diferencia de los transformadores. ¿Cuál es la gracia de las máquinas rotativas? Nos permiten transformar energía en eléctrica o viceversa. Bueno, ahí vamos a ver un principio fundamental de las máquinas rotativas. Si una máquina rotativa transforma energía eléctrica en energía mecánica, nosotros no nosotros, sino que se le llama motor. Ustedes ya han escuchado hablar de los motores, seguramente han visto motores eléctricos. Vamos, obviamente cuando hablo de motor nos vamos a estar refiriendo a motores eléctricos. Por otra parte, si el flujo de potencia se produce al revés, si uno le ingresa energía mecánica y sale energía eléctrica de esta máquina, nosotros sino que se le llama generador. Los generadores son altamente ocupados en todas las aplicaciones que ustedes pueden ver. Hay generadores que son tan simples como, por ejemplo, los que tienen los autos, que le llaman alternador, en donde a través del mismo movimiento de rotación que produce el motor, hace girar el alternador y este produce energía eléctrica. Y esa energía eléctrica después pasa por un rectificador para cargar la batería, por ejemplo, a los que les gustan un poco más los autos, las motos o ese tema.
Así también motores eléctricos y máquinas eléctricas van a encontrar en todas las aplicaciones. Hoy en día estamos rodeados de todo lo que es eléctrico. Prontamente se viene todo el tema de la electromovilidad, así que ahí nos vamos a dar cuenta que la industria eléctrica va a revolucionar el sistema de transporte, eh, el sistema de cómo uno vive. O sea, si ustedes se dan cuenta, hoy día están rodeados, van a su cocina y van a encontrar muchas máquinas eléctricas funcionando, la licuadora, el microondas incluso porque se mueve, tiene un motor adentro, bueno, todo lo que, la batidora, todo lo que que gire dentro de su casa tiene un motor eléctrico. Incluso lo que no, por ejemplo, el mismo refrigerador tiene una bomba que también es tiene un motor eléctrico asociado. Entonces, los motores eléctricos y los generadores también están en toda nuestra vida cotidiana. Entonces, igual es importante que ustedes, chiquillos, sepan los principios básicos de las máquinas, porque generalmente como electrónico no les va a tocar, por ejemplo, diseñar una máquina pero eléctrica, pero sí, a ustedes como electrónicos muchas veces les van a pedir que hagan control de una máquina. Por ejemplo, que busquen cómo controlar una máquina, o que traigan los parámetros, por ejemplo, para supervisar una máquina, o un motor. Entonces, que saquen los parámetros de corriente, de voltaje, entonces ustedes tienen que tener claro cuáles son y qué significa cada uno. O tal vez van a ser un controlador de velocidad o un puente H, por ejemplo, para controlar el voltaje y la velocidad que funciona un motor DC. Bueno, ahí vamos a ver muchas aplicaciones de esto que es muy usado. Durante esta unidad, bueno, la unidad de máquinas rotativas de introducción es súper cortita, sistemas de acoplamiento electromecánico de campo magnético, funciones de estado de energía con energía, fuerza de origen eléctrico, estructura magnética, circuito magnético, máquinas rotatorias. Bueno, eso ya lo vimos. El entrehierro, eso lo vimos en la unidad pasada. Máquinas elementales, vamos a ver nombrarlas más que nada. Las características constructivas de tensiones inducidas, fuerzas magnetomotrices en devanados distribuidos con entrehierro uniforme, lo vamos a nombrar un poco, el torque de origen eléctrico en máquinas de rotor cilíndrico. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver bastos de estas cosas. Energía con energía ya la vimos en la unidad pasada. La fuerza de origen eléctrico igual, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Los conceptos básicos. Ahí tenemos un motorcito dando vuelta. Ese ahí es un motor al tiro, es un motor de inducción. Dando vueltas ahí, que se caracteriza al tiro porque este lo vamos a ver como en 3 semanas más, pero se los presento, se llama el motor jaula ardilla. ¿Cómo nos damos cuenta al tiro? Porque tiene en su rotor, son construidos con barras que se cortocircuitúan entre ellas y forma como una rueda de hámster. ¿Se fijan? Hay motores que son construidos así, algunos lo hacen como con barras planas, pero por eso le ponen motor jaula ardilla, porque de verdad parece como una rueda de hámster. Seguramente los gringos cuando lo inventaron colocaban ardillas a girar en vez de hámster, así que por eso les han colocado ese nombre. Bueno, los conceptos básicos que ya habíamos visto para una situación estática van a cambiar ahora porque, o sea, ahora ya no existe un movimiento relativo, el transformador no tiene un movimiento relativo, por lo que es necesario recordar ciertos conceptos ligados al movimiento. Así que lo primero que vamos a ver, seguramente esto lo vieron en física, o en física 1, física 2, pero me imagino que no se deben acordar de todas estas cosas o algunas cosas así. Bueno, principio de máquinas rotatorias, el primer concepto que ustedes tienen que tener claro es el concepto de posición angular. ¿Alguien ahí, manito arriba, si se acuerdan de cómo se define ahí la posición angular? Creo que no, pero bueno. Si nosotros vemos en el... Ah, Gabriel se acuerda, es súper bien. Si nosotros vemos por ejemplo, como acá, en el que se está moviendo, por eso me gustó, si nosotros analizamos en un eje cartesiano, nos vamos a dar cuenta que el movimiento rotatorio gira
se mueve en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Bueno, puede ser en la X y en la Z, pero, pero se mueve en, ¿cómo se llama esto? Se mueve en dos coordenadas al mismo tiempo. Va variando todo el tiempo. Pero eso, si nosotros lo pasamos a un sistema angular, nos vamos a dar cuenta de que ese movimiento que es en dos ejes, se puede traducir en un solo eje, ya que siempre el movimiento angular va a tener un radio constante y se va a ir moviendo en torno a una posición angular. Posición angular me refiero a que el ángulo desde esta posición va a ir variando entre 0 y 360, o entre 0 y 2π. Esa va a ser nuestra posición angular. Transformamos un sistema que un movimiento en dos ejes a un movimiento en un solo eje que va a depender del ángulo con respecto a nuestra posición 0. Como se puede medir en grados o en radianes, hay que tener claro nomás en qué se está midiendo. Bueno, y la figura acá se puede apreciar de que tenemos una dimensión angular, aquí tenemos como más o menos, me digo que son como 45 grados. Y es importante tener claro en las máquinas, esto es muy importante, no lo vamos a poder ver así, capaz que vamos a hacer un enfoque cuando vayamos a grabar, pero el movimiento, en qué dirección se está moviendo. Entonces uno tiene que ver cuál es la dirección del movimiento del rotor. Uno se tiene que parar frente a la máquina y mirar en qué sentido está girando. Si el eje gira en sentido, o sea, uno se coloca frente a la máquina, mirando el rotor, y tiene que ver en qué sentido está girando. Si gira a favor de las manecillas del reloj, se le dice sentido horario. Si gira en contra de las manecillas del reloj, se le dice sentido antihorario. SMR para el sentido horario, SCMR para el sentido antihorario. Pero eso es como notación, se puede decir horario o antihorario. De ahí tenemos el concepto de velocidad angular, o que sería la derivada de la posición angular. ¿Qué quiere decir esto? Traduciéndolo como al lenguaje común, es cuántas vueltas yo puedo dar en una unidad de tiempo. Entonces, se define como el cambio de posición angular con respecto al tiempo. La verdad es que se define con la aplicación de la derivada de la posición angular en el tiempo. Si nos fijamos, cumple la misma función que la velocidad normal o velocidad tangencial que se conoce en el caso cuando estamos viendo movimiento rotatorio, en donde esa es la variación de la distancia o de la posición, en realidad la variación de la posición en el tiempo. Para medir, bueno, obviamente vamos a ver que después existe una relación entre la velocidad tangencial que se mide en metros por segundo, kilómetros por hora, y la velocidad angular, la cual se mide en radianes por segundo, o en RPM. Siempre cuando nosotros midamos en RPM, lo vamos a definir con la letra N minúscula. Con eso nosotros vamos a referir que estamos midiendo en RPM. Y cuando nosotros hablemos de velocidad angular, vamos a usar generalmente la letra omega. Me parece que está más adelante. Si no, bueno, si no, no importa. General, cuando nosotros hagamos notación en sistemas eléctricos, nos vamos a dar cuenta de que existen distintas velocidades rotativas, especialmente con las máquinas, obviamente con las máquinas eléctricas. Cuando el subíndice de la velocidad angular sea una m, nos vamos a referir a la velocidad mecánica. Generalmente la velocidad mecánica sí se puede medir en RPM o en radianes por segundo, ahí da lo mismo, se hace la transformación, ¿no? Pero también existen otras velocidades asociadas, que es, por ejemplo, la velocidad angular eléctrica, que esa va a depender, vamos a verlo más adelante, va a depender del número de polos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay la máquina simple, por ejemplo, una máquina más simple con un par de polos
nos vamos a dar cuenta que es su velocidad eléctrica de giro, pero la velocidad eléctrica después nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el flujo, que lo vamos a ver más adelante, con el flujo magnético, pero se van a diferenciar en algunas máquinas la velocidad eléctrica de la velocidad mecánica. Entonces, si el omega está acompañado de una E, nos estamos refiriendo a velocidad eléctrica, y si el omega tiene una M, nos estamos refiriendo a velocidad mecánica, es que si nosotros colocamos un tequímetro es la palabra, para medir la velocidad que está girando el rotor, va a ser esa. Nosotros la podemos ver. Si vemos que un rotor está girando a 10 RPM, la velocidad mecánica son 10 RPM. La relación entre ambas variables, si yo quiero pasar de radianes por segundo a RPM, simplemente multiplico por 30 partido en pi por la velocidad en radianes por segundo, y al contrario, si quiero pasar de RPM a radianes por segundo, tengo que dividir, o sea, multiplicar por pi partido en 30 en la velocidad en RPM. Así para que a ustedes les quede claro y nunca se les confundan, es casi 10 la relación. Si nosotros lo vemos es como 9 punto algo, entonces no es como casi 10. Entonces, siempre que ustedes tengan, por ejemplo, si ustedes se confunden un poco, acuérdense que las radianes por segundo son casi 10 veces más pequeños que los RPM. O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo 10.47, ese es como el número, 10.47 radianes por segundo, esos son 100 RPM. Entonces, para que ustedes más o menos lo tengan claro y tampoco se les confunda ahí. Bueno, ahí, eso es lo que les estaba diciendo. Cuando tiene el subíndice m, nos referimos a que es velocidad mecánica, puede ser omega m, nm en RPM, y también podríamos llegar a ocupar FM, que no es la radio, sino que es el FM acá, vamos a ocupar como frecuencia mecánica. Como vemos que tenemos, por ejemplo, el omega m está en radianes por segundo y el nm está en revoluciones por minuto, la frecuencia mecánica correspondería a cuántas vueltas se ejecutan en un segundo. Es como súper simple, no es tan ocupado. Generalmente cuando uno habla de máquinas no se refiere en frecuencia, sino que generalmente se refiere en RPM. De hecho, si vemos una placa de cualquier máquina, va a salir como velocidad nominal y va a salir en RPM. Realmente todas las máquinas eléctricas están expresadas en RPM. Después otro concepto que tenemos clave ahí, que no lo vamos a ocupar tanto dentro de nuestras ecuaciones porque lo derivamos de otros valores, pero está el tema de la aceleración angular. La aceleración angular, al igual que la aceleración lineal, corresponde a la tasa de cambio de la velocidad angular. Se mide en radianes partido en segundo al cuadrado y corresponde a la ecuación que sería alfa es igual a d omega dt. Aquí tenemos una grafiquita viendo el movimiento, por ejemplo, de un circulito ahí en el plano X y Z. Y bueno, en ese caso tendríamos una aceleración cero porque está como a una velocidad constante. Ahí, ¿de qué nos va a servir el concepto de aceleración? Generalmente nosotros no lo ocupamos tanto el concepto de aceleración en una máquina, porque las máquinas suelen trabajar a velocidades constantes. Obviamente, de cuando parte hasta que llega a su velocidad nominal, tiene una aceleración, pero generalmente nosotros queremos que nuestras máquinas trabajen como a una velocidad constante. ¿Pero de qué nos sirve? Para llegar a este concepto, que es el concepto de torque o par. Par, como que se ocupa en los libros que son como más españoles, pero generalmente nosotros acá en Latinoamérica siempre ocupamos el concepto de torque. No sé si lo habían escuchado, pero cuando se habla de llave de torque, nosotros ocupamos harto el concepto torque, que los españoles ocupan más el concepto par, y si ustedes leen libros, probablemente les salga como par o torque. Bueno, el torque corresponde a la fuerza aplicada en un objeto a la distancia más corta de la línea de acción. Vamos a ver cómo sale ahí, si se fijan ahí, como una esfera que está colgada y está balanceándose. Entonces vamos a ver que hay un esfuerzo que genera una aceleración.
la definición de torque, según Serway, es que el torque va a ser J por la aceleración. Bueno, ¿qué es lo que es J? Es el momento de inercia en el eje. Y alfa va a ser la aceleración angular. Este es el concepto físico. Nosotros no lo ocupamos tanto, no ocupamos tanto el momento de inercia cuando nosotros hacemos nuestros cálculos en máquinas, pero es importante tener clara la definición. El momento, o sea, en física este concepto de torque también puede referirse a un momento de torsión neto. Como otra forma de definirlo es la tendencia de una fuerza a hacer girar un objeto alrededor de un eje. El torque en las máquinas rotatorias, obviamente como en la física se lo define, es el momento de inercia. Y el momento de inercia es una medida de resistencia de un objeto a cambios de movimiento rotacional. Esto quiere decir que está como una resistencia al movimiento. ¿Qué tanto oposición le va a oponer qué tanta posición está haciendo ese objeto para moverse en forma rotacional? Aquí la explicación, bueno, esta es la explicación física. Tal como la masa es una medida de tendencia de un objeto a resistir a cambios de movimiento traslacional o rotacional, el torque en el caso de un eje es la fuerza por la distancia perpendicular. Así que el momento de inercia es como esa resistencia al movimiento. Nosotros no vamos a ocupar tanto esa definición, sino que la definición que nosotros más vamos a ocupar de torque va a ser esta que está... Va a ser esta que está acá. Esta va a ser como nuestra definición de torque principal. Y esta es la que ustedes más deben haber conocido, que deben haber visto en física, que es como la aplicación, que el torque en realidad va a ser la fuerza por el brazo. No sé si lo habían escuchado. X generalmente se le define como brazo. Y ver dónde yo estoy aplicando la fuerza y es el producto punto entre la fuerza y X. Esto quiere decir que mi fuerza tiene que ser perpendicular al brazo para que yo tenga una fuerza máxima, para que yo tenga un torque máximo. Como sale aquí, X es el brazo perpendicular a la fuerza del eje X, como se aprecia. Bueno, vamos a ver la figura que está en la siguiente. X corresponde al cateto opuesto del vector formado por la fuerza, el cual es R por seno de 180 menos teta, que lo vamos a ver al tiro, tranquilo chicos, lo vamos a mostrar en la foto. Al aplicar la integral trigonométrica de recta de ángulos, nos queda acá que R, o sea que el torque va a ser R por F por R por seno del ángulo teta. Por lo que el torque sobre el eje se va a expresar mediante esta ecuación. Esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar, o sea, traducimos el producto punto ahora a esta ecuación de acá, que el torque va a ser F por R seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Es el ángulo que tenemos acá. Voy a colocar ahí. Esto es lo importante acá. D va a ser acá mi X, va a ser mi brazo. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera que generar un torque para abrir una llave, o sea, para sacar un perno, ahí estoy haciendo un movimiento circular. Si yo tengo una fuerza constante, no sé si ustedes han hecho esto en realidad, ¿lo han aplicado alguna vez? Que mientras más distancia a una fuerza constante, es más fácil, por ejemplo, sacar una tuerca. ¿No han visto eso que de repente les colocan, por ejemplo, a las llaves, les colocan como un fierro, un tubo largo para hacer más, que en realidad dicen como para hacer más fuerza, pero no hacen más fuerza porque la fuerza que aplican es la misma, el mismo peso de la persona, pero a mayor distancia aumenta el torque. Entonces, al aumentar el torque, se llega al torque necesario para, obviamente, hacer girar ese perno o sacarlo de lo apretado que estaba. Entonces, tengo dos opciones. O aumento la fuerza al brazo o aumento el brazo, la distancia de la fuerza. Ahora, eso es aplicación directa de movimiento circular, del torque movimiento circular. Pero ¿qué pasa acá? Acá yo tenemos un movimiento... ¿Alguien está hablando?
Claro, como en las puertas de las casas. Ahora, chiquillos, por ejemplo, ¿qué pasa con una fuerza? Ahora, ¿cómo tiene que ser la fuerza acá? La fuerza que a mí me sirve, en este caso, es la fuerza del brazo, R por seno de teta. Entonces, yo tengo una fuerza acá, pero el torque que estoy ejerciendo en realidad va a ser solo este de acá, que tiene que ver con R seno del ángulo, que va a ser este brazo, por la fuerza total. Entonces, aunque yo tengo una fuerza muy grande, si está mal direccionada, no va a generar un torque tan alto. No sé si me entienden, pero eso tiene que ver acá con la posición de la fuerza que en realidad que se está ejerciendo. Generalmente con lo que es las máquinas nos vamos a dar cuenta que siempre está generando una fuerza tangencial al punto, por lo tanto, al hacer una fuerza tangencial al punto, va a generar un ángulo de 90 grados y el torque va a ser máximo. Pero esto es importante, chiquillos, que lo tengamos claro. ¿Se entiende? Dedito arriba si es que se entiende. Ya. Ahí está. De ahí, el siguiente concepto, sí, acá estamos viendo puros conceptos básicos de física en esta primera parte. El siguiente concepto es el concepto de trabajo. Trabajo está relacionado con potencia. El trabajo es la aplicación de un torque a lo largo de un ángulo. Si ustedes veían trabajo cuando lo veían, por ejemplo, en movimiento lineal, me parece que trabajo era fuerza por desplazamiento, ¿no? Fuerza por desplazamiento, Newton, metro, sí. No. Bueno, no me acuerdo bien cuál era la definición de trabajo era, porque el trabajo se mide en watts. Ah, sí, puede ser fuerza por desplazamiento. Sí, era fuerza por desplazamiento. El trabajo en este caso es la aplicación de un torque a lo largo de un ángulo. Entonces, igual se va a seguir midiendo en newton metros eh, porque los radianes como que no afectan como medida. Entonces, ese va a ser el trabajo. ¿Cuánto torque a lo largo de la vuelta completa yo voy ejerciendo? El torque en las máquinas eléctricas suele ser constante. Como yo les decía, que el torque ejercido, obviamente, para hacer girar, es constante para una cierta velocidad. ¿Podemos tener cambios de torque en una máquina? Obviamente, vamos a tener cambios de torque ante impactos. Por ejemplo, si yo le coloco una carga, va a cambiar el torque. Si yo le saco la carga, va a cambiar el torque. Pero generalmente, si nosotros tenemos una carga constante, el torque del motor va a ser, el torque del motor, el torque de la máquina eléctrica, el generador va a ser constante. Por lo tanto, como el trabajo se relaciona con la potencia y con la energía, el trabajo nos va a quedar como el torque por el ángulo. Y eso se mide en watts segundos o en joules. Ahora, aquí me refiero con el torque con el ángulo, con la posición angular, por ejemplo, que da la vuelta completa. ¿Y de qué nos sirve eso? Que nos va a servir para definir acá potencia. La potencia va a ser la variación del trabajo en el tiempo. ¿Ya? Esta definición no nos sirve mucho para máquinas rotativas, pero la vamos a cambiar ahora. Pero esta es como la definición, es la definición que si uno dice, ¿qué es lo que es potencia? Ah, potencia es la derivada del trabajo en el tiempo, aunque trabajo también se asocia directamente con energía, porque obviamente ambos se miden en joule o en watt hora, en watt segundo. Pero la definición que nosotros vamos a usar de potencia va a ser esta. Como potencia es la derivada de la energía o derivada del trabajo en el tiempo, vamos a tener que la potencia, como era potencia era
torque por la posición angular, y la derivada de la posición angular en el tiempo corresponde a la velocidad. La potencia mecánica de una máquina eléctrica va a ser dada por el torque por su velocidad de giro. Ya, chiquillos, esto es súper importante. Esto los va a perseguir siempre que trabajemos con máquinas rotatorias y hablemos de potencia. Yo les hablo de potencia mecánica y ustedes tienen que pensar, ya, el torque por la velocidad. Ojo ahí, torque por la velocidad en radianes por segundo. No lo hagan en RPM porque si no les va a dar algo nada que ver. Pero torque por velocidad angular, siempre hay potencia. Entonces, ustedes quieren saber cuál es la potencia de una máquina, tenemos dos formas. Tenemos dos formas de medirlo. Si tenemos la potencia y tenemos la velocidad de giro, podemos obtener el torque. Si tenemos el torque, estamos con un torquímetro entre nuestras máquinas, y tenemos la velocidad de giro, sabemos cuál es la potencia mecánica de nuestra máquina. Como decía anteriormente, si el torque es constante, la potencia mecánica en el eje de una máquina queda expresada con la ecuación anterior. Y como para las máquinas eléctricas el torque es constante, vamos a tener, a menos que, obviamente, ante impactos de carga, vamos a tener variaciones de torque. Sin embargo, cabe mencionar que la potencia eléctrica de entrada no es la misma que la potencia entregada en el eje. Esto para el caso de un motor. También pasa lo mismo cuando uno tiene un generador, que la potencia mecánica en el eje no es la misma que la potencia eléctrica de salida, debido a la eficiencia de cada máquina. Eso lo vimos en redes, no sé si se acuerdan que vimos un poco de eficiencia. Debido a que no es unitaria, porque en las máquinas eléctricas tenemos múltiples pérdidas, que la vamos a ver cuando ya estemos viendo cada máquina. Pero cuando uno habla de potencia mecánica, generalmente la potencia mecánica se mide en caballos de potencia, en HP, donde la equivalencia en watts es un HP es 745.7 watts o 0.7457 kilowatts, un HP. Generalmente cuando ustedes les hablen si ustedes escuchan, cuando ustedes les venden una máquina, o ustedes preguntan por una máquina, la máquina generalmente le va a decir, la máquina es de tantos HP y de tanto voltaje y de tanta velocidad, y esa es su velocidad nominal. Le van a dar la velocidad nominal en RPM y le van a dar la potencia de la máquina en HP. Es como lo más común. Pero ¿qué nos da la potencia en HP? Nos da la salida de un motor en cuál es la potencia mecánica de salida del motor. Entonces yo quiero hacer cierta aplicación, por ejemplo una bomba de agua, que necesito mover agua a una cierta altura, yo voy a necesitar un motor de cierta potencia mecánica. No sé cuánto sea la potencia. Cuando uno habla de la potencia eléctrica de un motor, por ejemplo, ahí se está refiriendo al consumo. Y el consumo obviamente es más alto que lo que es la potencia eléctrica de entrada, es más alto que la potencia mecánica, porque uno tiene ahí el rendimiento de la máquina. ¿Hasta ahí, chiquillos, todo bien? Sí, profe. Sí, ¿Se acordaban de estos conceptos? Sí, de modo general, sí. De modo general. Pero bueno, aquí ya nos vamos a poner un poco más matemáticos en el tema. Esto me imagino que se deben acordar de esto, pero igual siempre es bueno revisarlo. Cuando nosotros hablamos de máquinas, que también lo vimos al principio en la primera unidad, cuando vimos un poco de lo que era la fuerza, o sea, cuando vimos el voltaje inducido, vimos también que está el producto punto y tenemos producto cruz o producto vectorial. El producto, primero el vectorial. El producto vectorial, chiquillo, corresponde a la operación binaria entre dos vectores que vamos a ver en un espacio tridimensional. También es conocido como producto cruz y es un resultado perpendicular de los vectores que se multiplican. Y está definido mediante la ecuación A cruz B va a ser A por B, o sea, va a ser el módulo de A por el módulo de B por seno del ángulo entre ellos,
pero el plano en el cual va a estar sometido este nuevo vector va a ser en un vector ortogonal, o sea, estamos hablando acá que va a ser en un tercer eje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el eje X y en el eje Y, me va a quedar, cuando yo hago el producto cruz, me va a quedar un vector en el eje Z. ¿En qué dirección? Ahí, bueno, uno tiene que ver, uno va a analizar en qué dirección. Generalmente cuando uno dibuja el eje Z, lo dibuja como entrando, saliendo de la página. Entonces hay que hacer como el análisis. Sigue la regla de la, ¿con qué hace el análisis? Sigue la regla de la mano derecha, donde esa va a ser la dirección de cruz B, y el ángulo θ es el ángulo entre A y B. Eso lo tienen que haber visto, matemáticas, lo tenemos que haber visto en física, pero igual siempre es bueno recordarlo. Y de ahí tenemos el producto escalar. Este es el más conocido, producto punto. Es el módulo, es el producto de los módulos de dos vectores por el coseno del ángulo θ entre ellos. El producto escalar o producto punto siempre va a estar entre los mismos ejes. Por ejemplo, si yo hago un producto punto entre el eje X y el eje Y, me va a salir un vector entre el eje X y el eje Y. Así que, porque se va a encontrar en el mismo espacio vectorial, no es necesario agregar un tercer eje. Nos vamos a dar cuenta que hay ecuaciones ahora que va a ser una mezcla de los dos, donde vamos a tener producto escalar y producto cruz, así que ahí tenemos que estar bien atentos con las direcciones, estar bien atentos con los valores, ahí aplicando la regla de la mano derecha. Ya. Tenemos de ahí la fuerza inducida en un conductor. Esto también lo vimos en la primera unidad, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Siempre que nosotros tengamos un conductor dentro de un campo magnético, aquí, bueno, acá tenemos las tres cosas. Tenemos una dirección del campo magnético que está entrando hacia la página, con las X marcando ahí, un campo magnético uniforme de flujo B. B está entrando, tenemos un largo, que podríamos decir que está en el eje y tenemos ahí el largo que porta una corriente. Entonces está circulando una corriente de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, y que porta una corriente ahí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fuerza? La fuerza va a ser el producto cruz entre el vector Z, perdón, el vector B que está entrando a la página y la corriente que tiene el mismo, la corriente que está como en la misma dirección con L. Entonces vamos a tener el producto entre L cruz B. Y L cruz B me va a dar una fuerza que está en el eje X. Bueno, eso creo que ahí lo expliqué todo. Y de ahí vamos a tener vamos a cambiar la función ahí, porque generalmente vamos a estar hablando que el producto cruz, como va a estar en el eje Z, debería estar en 90 grados, siempre con nuestro largo de nuestro conductor. Θ es el ángulo entre el conductor. Chiquillos, tomémonos una pausa y vuelvo en 10 minutitos, ¿ya? Ahí tómense una pausa para descansar. Bueno, profe. Ya. ¿Dónde quedamos? Acá con la fuerza. Bueno, la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza que se produce por el campo magnético, al final va a quedar definida por la corriente, por el largo del conductor, por el campo magnético y por el seno del ángulo, que sería entre el conductor y el vector de densidad de campo. Ese va a ser nuestra fuerza. De ahí tenemos otro concepto que también vimos en la primera unidad, que corresponde al de voltaje inducido en un conductor. ¿De qué nos va a servir todo esto? Que después vamos a ver bobinas y nos vamos a dar cuenta que obviamente estos conceptos básicos nos van a servir para ver el torque
en un rotor o el voltaje inducido en un rotor, en una bobina. Si tenemos un alambre conductor que se mueve a través de un campo magnético, vamos a tener un voltaje inducido, una FEM inducida, que va a depender del producto cruz entre la velocidad a la que se está moviendo dicho conductor, con el producto cruz con el vector de densidad de campo, y después producto punto con el largo del conductor. Eso me va a dar la dirección, obviamente me va a dar el módulo y me va a dar la dirección también del voltaje inducido. En este caso, si se fijan, tenemos un vector de campo que está entrando hacia la página, tenemos una velocidad que está en el eje X y tenemos un largo acá, que el largo en realidad no tiene una dirección, sino que está en el eje Y. Y esta configuración me va a dar un voltaje inducido en donde el polo positivo va a estar arriba y el polo negativo va a estar abajo, como decir así, dónde va a ser la dirección del flujo de corriente. Eso es lo importante. Si nosotros lo llevamos a esto a una ecuación simplificada, nos va a quedar que la FEM inducida va a ser la velocidad por el largo, por el campo magnético, la densidad de campo magnético B, por seno del ángulo, que es el ángulo acá entre el producto cruz, entre la velocidad y el campo magnético. Eso lo vamos a ver ahora, chiquillos, en un par de minutitos, así que ahora, de hecho. Ya. Vamos a ver, esto va a ser el motor o la máquina, en realidad al principio generador, la máquina más sencilla. Este es una máquina con un campo magnético uniforme, a pesar de que las máquinas en realidad eléctricas no tienen un campo magnético uniforme, pero vamos a considerarlo ahora para caso de estudio. Esta es como ir viendo paso a paso para ir entendiendo cómo funciona una máquina eléctrica rotativa. Así que aquí, chiquillos, esta es como la parte más densa, así que voy a tratar de hacerlo lo más explicado posible, así que si ustedes no entienden algo, chiquillos, me detienen y seguimos, ¿ya? Me detienen y sí, me detienen y lo explicamos de nuevo. Ya, si se fijan acá, tenemos dos imanes con sus dos caras, una cara norte y una cara sur, que están generando un campo magnético uniforme entre ellos. Las líneas de campo, nosotros sabemos que en realidad las líneas de campo tienden a deformarse en los extremos, pero en este caso vamos a considerar de que es un campo magnético totalmente uniforme. Y vamos a tener acá una bobina. Nuestra bobina acá la estamos viendo desde la cara como si la estuviéramos viendo desde el frente, acá. Esta va a ser nuestra bobina. Nuestra bobina, se fijan, es cuadradita. Este es como el principio de la máquina más simplificada. Y nuestra bobina va a tener una forma que va a ser cuadrada, o sea, rectangular. Entonces vamos a tener acá, imaginémonos que esto se podría cortocircuitar en algún momento. Entonces esto va a ser lo mismo que esto acá. Vamos a tener una cara, o sea, vamos a tener acá un segmento de nuestra bobina que va a ser el segmento AB. Vamos a tener el segmento BC, CB, bueno, no lo mismo, CD y DA. ¿Ya? Entonces así nosotros vamos a dividir nuestra bobina en 4 segmentos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos encontrar el voltaje inducido o queremos encontrar el torque que se produce sobre esta bobina, con un campo magnético uniforme, vamos a tener que analizarlo segmento a segmento. Esto, chiquillos, lo vamos a hacer solo una vez. De ahí en adelante, cuando ya veamos máquinas, no vamos a hacer este concepto de bobina por bobina, sino que es como para entender de dónde sale el voltaje inducido y de dónde sale el torque inducido para una bobina en un campo magnético uniforme, que sería el principio más básico de una máquina eléctrica. Como dice acá, el campo magnético no es uniforme de las máquinas reales, pero para este ejemplo se asumirá y nos va a servir como bastante bien. Ya, aquí tenemos nuestra bobina. Otros conceptos de la bobina va a tener un largo acá de este segmento L, y va a tener un largo acá, si nosotros la partimos por la mitad, va a tener un radio R.
¿Por qué la partimos por la mitad? Porque si nosotros vemos el giro de la bobina, vemos el giro completo de la bobina y el cuerpo que esta forma en su movimiento, nos vamos a dar cuenta que forma un cilindro. Entonces, si nosotros queremos ver el área que está después, el área que está dentro de ese campo magnético girando, va a ser un cilindro. Entonces, por eso está con está como partida acá por la mitad. Como va a estar girando en su propio eje, vamos a tener un cilindro de radio R y de largo L. Pero en realidad acá este segmento va a medir 2R. ¿Hasta ahí, chiquillos, todo bien? Dedito arriba, es que todo bien. Ya. Ahora, las máquinas eléctricas nos vamos a dar cuenta que se dividen, bueno, una máquina eléctrica va a tener más componentes, pero una máquina eléctrica principalmente los dos componentes más importantes van a ser el rotor, que el rotor siempre va a ser la parte giratoria. Va a depender si lo trabajamos como generador o como motor. Al rotor cuando trabajamos con motor se le va a conocer como inducido, y la parte estacionaria, la parte que no se mueve, se le conoce como estator porque está estático. Y bueno, el estator puede ser bobinas, puede ser en este caso, si nos fijamos, nuestro estator son son los imanes. Así que el estator ahí no se mueve. El estator de la parte estacionaria, que serían estos imanes que nos producen, o puede ser electroimanes, que nos producen el campo magnético uniforme, y el rotor, en este caso el rotor más simple que existe, es la espira. Al estar girando el rotor, por ley de Faraday, que lo vimos en la primera unidad, se inducirá un voltaje en el alambre. Exactamente lo que estamos viendo recién, acá, voltaje inducido en una espira, perdón, una espira en un conductor, lo vamos a aplicar acá. Se induce un voltaje. Bueno, y en la figura se ve que la espira se encuentra girando a una velocidad constante. No se puede ver que la espira está girando a una velocidad constante, pero nos dicen acá que tenemos una velocidad omega m. Eso nos está diciendo que tenemos una velocidad constante. Bueno, como les decía, la espira acá está compuesta por 4 segmentos: el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento DA. Tenemos que medir, tenemos que calcular la FEM inducida en cada conductor, porque si lo vemos bien, cada segmento va a ser un conductor. Entonces, si nosotros calculamos la FEM inducida en cada conductor, vamos a tener la FEM inducida total, que va a corresponder a la suma de la FEM inducida de cada conductor o de cada segmento. Y vamos a tener el voltaje total, o la FEM inducida total. Como lo vimos recién, nos vamos a dar cuenta acá que tenemos que la FEM inducida, como era B cruz B punto L, en realidad nos quedaría como el módulo del módulo de B por el módulo del campo magnético, o sea, de la densidad de campo magnético, por seno del ángulo entre B y B, y obviamente el módulo de eso, por L, el módulo de L por coseno del producto cruz, de este producto cruz con respecto a L. Generalmente esto se va a reducir bastante, pero sería como la ecuación larga, que sería como bien hecho, que obviamente sería el producto cruz y el producto punto. Partimos entonces ahora con el primer segmento. Análisis cada segmento, vamos a analizar el segmento A, el segmento AB. Segmento AB, que si nosotros lo vemos, es este de acá. Imaginémonos que, no se ve acá, vamos a dibujar, que teníamos nuestros campos magnéticos aquí, con nuestras líneas de campo así, ¿ya? Entonces, para que podamos hacernos un poco la idea. Y aquí vamos a tener nuestra bobina.
Imaginémonos que nuestra bobina está girando acá con una velocidad omega m constante y vamos a tener nuestro segmento AB, que aquí no se nota, pero como si estuviera hacia adentro de la página estaría A y aquí al final de la página estuviera B. O sea, vamos a tener acá un voltaje, vamos a tener un radio y vamos a tener acá una velocidad. Y acá la velocidad de AB va a tener un ángulo que va a ir variando, en realidad no, porque como, así, acá tenemos el campo, en realidad no va a variar. Si nos vamos a fijar acá, el ángulo entre la velocidad y AB, nos vamos a dar cuenta que por la posición no va a afectar mucho en el campo magnético uniforme. Como nos vamos a dar cuenta acá, que la velocidad del alambre, en este caso, si lo vemos en la imagen, eh, no sé si ustedes lo ven, chiquillos. Igual me cuesta un poco verlo también, pero imaginémonos que si nosotros analizamos acá el, el campo magnético y después analizamos el producto, o sea, la velocidad de BAB, del segmento de AB, la velocidad del alambre es tangencial a la trayectoria de rotación. Obviamente acá, si nos fijamos, acá está rotando. Entonces, por ejemplo, acá la velocidad en esta parte, la velocidad VAB va a ser así. En todo momento es tangencial a la velocidad de rotación. Veamos, el campo magnético apunta hacia la derecha, aquí, y el vector resultante de B cruz B apunta hacia la página. Entonces, si nosotros ahora hacemos el B cruz B, nos vamos a dar cuenta que el vector resultante va a ser un vector que va a estar mirando, que apunta hacia la página. O sea, va a ser así. Hacia adentro de la página. En el momento en que es tangencial. Pero en el momento de rotación, el ángulo entre B a B. En el momento en donde es tangencial, la dirección es la misma que el segmento AB. Por lo tanto, el coseno de phi va a ser coseno de 0, por lo tanto va a ser 1. Obviamente el ángulo ahí. El ángulo va a ser 1. El ángulo va a ser 0 y el coseno va a ser 1. Ahí recordando la regla de la mano derecha. Por lo que el voltaje inducido va a ser acá B por la velocidad, por la densidad de campo, por el seno del ángulo, que ahí va a depender del seno del ángulo. Vamos a ver cómo va a depender ese seno del ángulo después, por L por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, así que esto me queda 1, entonces va a ser BB por L, por seno, como esto es un módulo nomás, por seno del ángulo entre A y B. Entre la dirección de B. Voy a borrar eso. Cuando veamos al final, se les va a quedar un poquito más claro. De ahí tenemos el segmento BC. El segmento BC, nos vamos a dar cuenta que acá, si vamos para atrás, acá tengo el segmento BC. ¿Se fijan? Que el segmento BC, a diferencia del AB, va a estar como en línea va a estar en línea con el B. La velocidad de este segmento BC va a estar en línea con el campo magnético. De hecho, si nosotros lo vemos acá donde venía dibujado, la velocidad de rotación de este segmento va a estar en línea. Perdón, acá está. Acá está. Como está en línea, nos fijamos que en la primera mitad del segmento
B cruz B apunta hacia la página y en la segunda mitad B cruz B apunta hacia afuera de la página. Si lo vemos acá como está dividido en dos, vamos a tener acá en la rotación, si lo colocamos acá, como está dividido en dos, una parte van a dar que les va a dar de dirección contraria a los productos cruz. Por lo tanto, como de una mitad va a dar en una dirección y de la otra mitad va a dar en la otra dirección, el voltaje inducido, y debido como que L está en el plano de la página y B cruz B es perpendicular a L en ambas porciones del segmento, por lo tanto el voltaje BC será 0. Nos quedó que en una mitad de la página B cruz B apunta hacia afuera, en la otra mitad apunta hacia abajo. A ver si lo dibujo. Imaginémonos que aquí tengo el segmento, que me quedó horrible, el segmento BC. Si yo lo divido en dos, producto, la velocidad, esta velocidad igual va a ser tangencial. Ya, yo creo que ahí se va a entender un poco mejor. Imaginémonos que acá está el campo magnético. Ya, ahí yo creo que lo vamos a entender mejor. Ya, chiquillos. Veamos, acá tengo el segmento BC. El segmento BC, si nos fijamos, ¿cómo va a ser la velocidad? La velocidad tangencial. Imaginemos que esto está, así está omega. Por lo tanto, la velocidad tangencial, en este caso, para la mitad del segmento, si nosotros lo vemos, va a estar apuntando hacia arriba. Y la mitad del segmento de acá va a estar apuntando hacia abajo. ¿Me siguen, chiquillos? Por lo tanto, si nosotros vemos cómo va a ser el producto cruz entre la mitad de acá y la mitad de acá con respecto a esto, en una parte va a ser así y en la otra parte va a ser así. Uno va a salir de la página y el otro va a entrar a la página. Ya está ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a dar cuenta después que esto de acá, los productos nos van a quedar en... ¿Cómo se llama esto? Nos van a quedar perpendiculares a L. Como el producto nos queda perpendicular al largo acá al largo de la bobina, y ese era por coseno. Acá si nos vamos para atrás, como nos queda por coseno, el coseno de 90 me va a dar 0. Por lo tanto, acá lo importante es que en este segmento de la bobina, al final, en ese segmento de la bobina, nos queda que el voltaje es 0. Lo cual nos vamos a dar cuenta que se va a repetir porque es el mismo procedimiento para el segmento de A. Ahora, el segmento CD se repite exactamente lo mismo que en el segmento AB. Lo mismo que vimos acá, si se fijan, la única diferencia es que en el AB estará el ángulo y en el CD este es el ángulo. Pero si lo revisamos bien, se cumple exactamente lo mismo, siguiendo la regla de la mano derecha. Por lo tanto, el voltaje inducido en el alambre, el coseno me va a quedar en línea, el L me va a quedar en línea con el B cruz B, me queda en línea con este, y por lo tanto, como me queda en línea, me queda un coseno de 0, y me va a quedar BL por el seno del ángulo CD. Ojo aquí que nos vamos a dar cuenta después que estos ángulos, si nos fijamos bien, van a estar relacionados. El CD con el AB. Así que ahí lo vamos a ver ahora. Y para terminar, se repite lo mismo que la explicación que estábamos viendo con el BC. Como el producto cruz me va a quedar perpendicular al largo, el voltaje de AD va a ser 0. Entonces en este segmento va a ser 0. Por lo tanto, ahora si calculamos el voltaje inducido en la bobina
la bobina cuadrada, que forma la bobina cuadrada, nos va a quedar que, como tengo dos voltajes cero, el CB y el, perdón, sí, el CB y el AD me quedan cero, me va a quedar de esta manera. El E total me va a quedar como BBL seno de AB más BBL seno de CD. Si nosotros relacionamos este ángulo que está acá con este ángulo que está acá, porque se acuerdan que eran dos caras contrapuestas, vamos a notar que el ángulo AB, el ángulo entre la velocidad, el del segmento AB va a ser 180 menos el ángulo CD. ¿Ya? Así se relaciona. Y si recordamos la identidad trigonométrica, seno de 180 menos un ángulo me va a dar que es seno del ángulo. Por lo tanto, podemos decir acá que el voltaje inducido va a ser 2 veces BBL seno del ángulo. ¿Ya, chiquillos? Todos estos son módulos y este es seno del ángulo, por lo tanto, acá. El voltaje inducido me va a quedar con una forma sinusoidal. Esto es para máquina cero. Ahora, por eso le decía que esto, chiquillos, era un poco extenso. Ahora, recordemos esto de acá. ¿Ya? Tengan en mente, esta es nuestra ecuación final. Esta es nuestra ecuación final del voltaje inducido. Lo sacamos de analizar cada segmento. Tenemos 2 veces la velocidad por el campo, la densidad de campo por el largo por seno del ángulo. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros podemos, si la espira rota una velocidad angular constante, omega, que dijimos que las máquinas giran a una velocidad constante, por lo tanto el ángulo de la espira se incrementará linealmente con el tiempo, por lo que podemos decir que el ángulo θ es lo mismo que decir, a una velocidad constante, obviamente, va a ser lo mismo que omega t. Por lo tanto, si nos fijamos acá, podemos reemplazar después, porque ¿cómo vamos a encontrar el ángulo dentro de un motor que está girando? Difícil, ¿cierto? Porque se va a estar girando todo el rato. Podemos encontrar la velocidad la podemos medir de manera más fácil. Así que este de acá lo vamos a reemplazar por seno de omega t. Ahora, si nosotros nos fijamos, bien, la velocidad tangencial B corresponde a R por omega. Eso lo habíamos visto. Siempre la velocidad tangencial corresponde a R por omega. Así que también podemos reemplazar acá este B por R por omega, donde R es el radio de eje de rotación, que lo vimos en la espira, que era justo donde la partimos por la mitad, y omega es la velocidad angular de la espira, por lo que la ecuación de la FEM inducida se puede ser reescrita de esta manera. Aquí estamos haciendo un par de cambios. Y esto todavía les queda un cambio más, así que ahí, ojo nomás. Lo único que hicimos acá fue cambiar el θ por omega t y el b por r omega. Ahora, importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que el área de la forma que se formaba al girar la bobina era un cilindro? ¿Cierto? Por lo tanto, como nosotros tenemos acá 2R por L, vamos a obtener el área, en este caso, que está formando este cilindro, que va a ser, pero me va a faltar acá, no, de hecho está bien, 2R por L, no sé, me falta un pi entre medio. Perdón, no es el área que forma el cilindro, sino que es el área de la bobina. Estaba pensando en el otro que viene más adelante. Es el área que forma la bobina. Si nosotros colocamos la bobina, tenía un área de 2R por L. Así que, si nos fijamos bien, ahora puedo reemplazar esto de 2R por L por A, que va a ser el área de la bobina, que era, si la bobina como era un rectángulo, era largo por largo, en este caso 2R por L. Y de ahí teníamos campo magnético, omega, o sea, la densidad de campo por seno de omega t. Finalmente, ya para terminar, nos vamos a dar cuenta de que A por B, ¿a qué correspondía? ¿Se acuerdan que teníamos campo magnético?
y teníamos área, podíamos encontrar el flujo. Así que vamos a encontrar el flujo máximo que circula por la superficie de la espira cuando este está como en perpendicular. Entonces vamos a tener el flujo máximo acá, que va a ser A por B, y por lo tanto podemos decir después que la FEM total en una bobina o en un rotor, en el rotor más simple, va a ser el flujo máximo por omega por seno de omega t. Este flujo máximo, si se fijan, flujo máximo va a depender del área de la bobina y va a depender de B. Entonces este flujo máximo no siempre va a ser igual, depende de cada bobina. Así que si nosotros lo vemos acá, acá tengo una imagen del voltaje inducido que tiene una forma sinusoidal, y acá podemos verlo, acá tengo la bobina, tenemos la bobina girando, y nos vamos a dar cuenta de cómo va variando la FEM a medida que la bobina va girando, hasta que llega a este punto donde la FEM es máxima y luego va girando. Este es el principio de funcionamiento de las máquinas CA reales, máquinas de corriente alterna reales. Este es su principio, así funcionan, chiquillos. Así que si ustedes se fijan, tenemos un campo magnético uniforme, al tener una bobina, esa bobina que tenga una corriente circulante, va a generar un movimiento, y ese movimiento también va a generar una FEM. ¿Se fijan, chiquillos? O por ejemplo, si es cosa de darle un empujón a la bobina, porque ya viendo un campo magnético en movimiento me va a generar una corriente, por lo tanto me va a generar un voltaje. Entonces, si yo le doy un empujón a esa bobina va a empezar a girar, ahí va a llegar a una velocidad constante y se va a mantener ahí. Y va a generar un voltaje que va a ser alterno. No, se me pasó una de ahora, chiquillos, como estábamos viendo acá, si nosotros tomamos acá, esto va a ser A por B, el área puede ser variable, va a depender de cada rotor, de cada bobina. Va a ser variable esta área, va a depender de cada motor, pero el campo magnético generalmente va a ser constante. Entonces vamos a tener un flujo, y ese flujo va a depender, el flujo máximo va a depender de una constante acá, que va a depender de la estructura de la bobina, de cómo sea, de la forma de la bobina, y vamos a tener acá, por lo tanto, el voltaje total de un rotor. Si nosotros esto lo extrapolamos a una máquina de corriente alterna, el voltaje inducido va a depender del flujo de la máquina, del flujo para el cual está diseñado la máquina, va a depender también de la velocidad de rotación de la máquina, y va a depender de una constante K, que va a ser una constante que va a representar la construcción, número de vueltas del bobinado, el área del bobinado, eso me va a dar una constante K por seno de omega t. Y acá tenemos por ejemplo, esta es una máquina de corriente alterna súper simple. No sé si es una máquina de corriente alterna súper simple, que tenemos acá la espira a un campo magnético, está girando y está conectado ahí a una resistencia. Entonces, este es el principio del generador. ¿Por qué? Porque acá estoy generando una corriente, estoy generando una FEM inducida. Así que si les preguntan ahí, después de todo lo que sacamos, de toda esta vuelta larga, vamos a llegar a esta conclusión, que el voltaje inducido en una espira va a depender de una constante constructiva, del flujo para el cual está diseñada la máquina, o del flujo que circula, de omega, que va a ser la velocidad de giro del rotor, y por seno de omega t. Eso es principio activo para las máquinas de corriente alterna. Ahora, ya esto es lo penúltimo que vamos a ver, que igual vamos a repetir el procedimiento, pero ya entendimos cómo funciona. Ya, chiquillos, ustedes ya entendieron ya cómo funcionan los segmentos, que es lo que estamos viendo. Así que vamos a ver ahora cuál es el torque inducido en una espira que porta corriente. Entonces ahora nuestra misma espira de antes está sobre el mismo campo magnético que estábamos mirando antes, solo que ahora entra acá una corriente. Este sería como el principio de funcionamiento de un motor. El otro era el generador. Aquí tenemos la fuerza es I por L cruz B. Entonces,
No le voy a explicar mucho más la bobina porque ya la vimos, ya vimos todos sus componentes y vimos acá cómo está funcionando. Si nosotros vemos AB, acá tengo un segmento AB que está entrando y un segmento CD que está saliendo. O sea que está saliendo de la página. Ahora, dijimos que el torque es relativo a la fuerza por el brazo. Si tenemos una visión de la espira acá, tiene un largo L, un radio R, por lo cual el torque asociado a la espira será el torque relativo a cada segmento. Vamos a repetir lo mismo que hicimos con los segmentos, ahora tomando esta ecuación de torque, que el torque va a ser F, que acá F por R seno de phi. ¿De dónde sacamos F? De la ecuación de acá. F es I producto de L cruz B. Entonces esto sería... vamos a obtener después I por L cruz B por X seno por el brazo. Entonces aquí vamos a ir obteniendo primero la fuerza y luego el torque de cada segmento. Donde θ acá es el ángulo entre el vector R y el vector F. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que vimos? La llavecita RF, siendo el brazo R y F es el vector de fuerza. Ya. La dirección del torque, ¿cómo hace la dirección del torque? Si el sentido que yo giro mi rotación en el sentido de las manecillas del reloj, el torque también va a ser en ese sentido. Si el torque, o sea, después de aplicar el torque giro en contra del sentido de la manecilla del reloj, la dirección del torque va a ser ese sentido. Ya. Vamos con el segmento AB. En el segmento AB, segmento acá, vamos a tener que la dirección de la corriente, si nosotros vemos acá nuestra espira, la dirección de la corriente va a ser que entra hacia la página. ¿Se fijan? La corriente entra hacia la página. Mientras que el campo magnético acá apunta hacia la derecha. Debería haber copiado esa figurita. Mientras que el campo magnético apunta hacia la derecha. La cantidad L cruz B me va a quedar apuntando hacia abajo por ley de la mano derecha. Por lo tanto, la fuerza inducida de este segmento, aquí está un poco más fácil, ¿no? Si se fijan, si hacemos I, está acá, lo hacemos el L, tiene la misma dirección que la I, y el L cruz B me queda esta fuerza, obviamente por I, me queda esta fuerza apuntándose acá, y el brazo después me queda, que va a estar en esta dirección, que me va a quedar con un ángulo. Acá tengo la fuerza ILB hacia abajo, y después el torque resultante va a ser, acá si yo escribo esto, va a ser R por L por I por B por seno de AB en sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque si se fijan, la fuerza está apuntando hacia abajo, por lo tanto el torque va a estar apuntando hacia abajo, y eso me va a dar a favor de las manecillas del reloj el movimiento. Después, si tomo el segmento BC, en el segmento BC, si nos fijamos, el segmento BC acá está en esta dirección, que está como en el mismo eje, que va a tener un ángulo acá con respecto al B. Entonces, me va a quedar de esta manera. El campo, mientras en este segmento la dirección de la corriente sigue el plano de la página, si nos fijamos está como en línea, pero no está en línea porque se está moviendo, o sea, hace un ángulo, con el campo magnético que apunta hacia la derecha. Por lo tanto, la cantidad L cruz B va a apuntar hacia la página. Entonces, la dirección L cruz B ahora va a apuntar hacia la página, como decir que tengo en el eje X y en el eje Y, me va a quedar algo en el eje Z. Por lo tanto, la fuerza en el inducido del alambre va a ser F, va a ser igual a ILB hacia adentro de la página, por la regla de la mano derecha. Ahora, si nos fijamos, si hacemos el producto punto ahora, entre F y el brazo, y el ángulo, me va a quedar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el brazo va a estar
en un eje que puede ser el eje X o el eje Y, o una mezcla entre el eje X y el eje Y, y la fuerza va a estar en el eje Z. Por lo tanto, como estoy apuntando hacia otro lado, no voy a generar un torque y mi torque va a ser 0. Se repite como prácticamente lo mismo que en el voltaje inducido, también es 0, pero si se fijan, porque acá está bastante sencillo de entender, porque obviamente voy a tener un seno de 90 grados acá, entre el eje y el R. Ahora el segmento CD, si nos fijamos, se repite lo mismo que en el AB. La diferencia ahora es que la fuerza va a ser hacia la página. En la fuerza era hacia adentro de la página. Acá va a salir de la página. La fuerza. Perdón, aquí yo me equivoqué. Este puntito que se ve acá, que viene desde la página, es la corriente. Acuérdense que en este caso, lo que está yendo acá es la corriente que está entrando. Está entrando hacia la página, por lo tanto, la corriente está saliendo hacia la página. Lo que me va a dar un vector de fuerza apuntando hacia arriba. En el otro, el vector de fuerza me quedó apuntando hacia abajo. Ahora, ya que tenemos el producto cruz entre el L y el B, me queda apuntando la fuerza acá, voy a tener un ángulo CD entre el brazo y la fuerza. Por lo tanto, acá el torque me va a quedar de nuevo como en favor de las manecillas del reloj. Si se fijan, está apuntando para darme hacia las manecillas del reloj. Lo mismo, el mismo torque RLIB, seno de CD, a favor de las manecillas del reloj. Después tenemos el segmento DA. En el segmento DA se repite lo mismo que en el BC. Como estoy en línea con el L, va a estar en línea con el B. Me va a quedar, con un ángulo, me va a quedar apuntando hacia adentro o hacia afuera, y eso me va a quedar acá, me va a quedar apuntando hacia afuera de la página, la F, y por lo tanto el ángulo entre F y R va a ser 0, por lo tanto voy a tener un torque 0. Eso no dice que tenga fuerza 0, chiquillos, tengo una fuerza, se produce una fuerza, solo que la fuerza está empujando en otro eje. Por lo tanto voy a tener un torque 0 en esta parte de la olla. Así que el par inducido total es la suma de los torques de cada una de los segmentos, y al final van a ser 2 porque 2 eran 0. 2 eran 0, donde se va a hacer de esta manera. Debe notarse que AB es igual a CD, en este caso es igual a CD, por lo tanto van a ser un solo ángulo, y mi ángulo va a ser un solo ángulo θ. Y este ángulo, por lo tanto, el torque total va a ser R por L por I por B por seno de θ. O sea, si se fijan, esto es fuerza por el brazo por seno de θ. Y aquí me va a quedar, por lo tanto, un torque que va a ser sinusoidal. Ahora podemos volver a reescribir esto. Este sería como mi torque. Este es el torque. De esta ecuación vamos a partir. Y acuérdense que vamos a tener un torque sinusoidal. Podemos expresar esto de otra forma. ¿Cómo lo vamos a expresar? Al existir una circulación de corriente por la espira, ¿se acuerdan que si yo tengo una espira con una circulación de corriente, va a tener una intensidad de campo H? ¿Cierto, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? H lo definíamos como N por I, y siendo N el número de vueltas de la bobina, o sea, el número de espiras. Por lo tanto, si yo tengo una espira, voy a tener 1, N, por I, que va a ser por la corriente que circula por la espira. Por lo que también vamos a tener un flujo magnético en la espira, porque si yo tengo una intensidad de campo, también voy a tener un flujo magnético. Voy a tener una densidad de flujo magnético esperado en la espira. Voy a tener un B espira, con la dirección que se muestra en esta figura de acá, B espira. B espira. Y la magnitud de B espira va a ser, ¿se acuerdan acá? De la permeabilidad, perdón, el U es su sustancia, era la X, y esta era
Susceptibilidad. Este era... Oh, se me fue el... ¿Se acuerdan ustedes, chiquillos? Se me fue el nombre del mu. El mu es la Permeabilidad permeabilidad. La permeabilidad relativa. relativa. Sí, la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa por I. Todo esto partido acá en G, donde G es un factor que depende de la geometría de la espira. Así que, por otra parte, el área de la espira, sabemos que es 2RL, que lo vimos delante. Si sustituimos entonces, sustituyendo estas dos ecuaciones en la de acá, por aquí tengo R por L, si tengo 2RL. Si sustituimos estas dos, me va a quedar como AG partido en mu por B de la espira por el B del estator por seno de teta. Ahora, puedo reemplazar todo esto, el AG, que G es una constante que depende del, ¿cómo se llama esto? De la construcción de la máquina, y por una constante K. BS se utiliza para el campo magnético del estator, para distinguirlo del campo magnético generado por el rotor. Aquí tenemos ambas. Voy a tener acá, ¿se acuerdan que la densidad de campo del estator era una línea recta? Acá. Y luego voy a tener el B de la espira que va a ir cambiando. Por lo tanto, el torque total va a ser K, que va a ser esta constante constructiva, que va a depender del área, va a depender de la construcción y va a depender de la permeabilidad del material, por B de la densidad de flujo que se produce por la espira, por la densidad de flujo que se produce en el estator. Así que, si nosotros nos fijamos bien, podemos decir que en la máquina real, a partir de esto, en realidad el torque de qué va a depender de la intensidad de campo magnético del rotor, que era el H, que después del H nosotros sacamos este B de la espira, del H del rotor, que era N por I, la intensidad de campo magnético externo, o el HS, que de ahí también sale el BS, el seno del ángulo entre ellos, y una constante que representa la construcción geométrica de la máquina. Acuérdense, chiquillos, que los H era tan solo N por I. Entonces, ¿de qué va a depender? De la corriente y del número de espira y de la configuración de la espira y de la geometría. Y al final, si nosotros tenemos acá, voy a tener acá la fuerza, acá tengo, esta explica bien, acá tengo la fuerza, acá tengo el campo magnético, y ahí voy generando los torques. De esa manera, ¿de qué depende el torque entonces en una máquina eléctrica? Va a depender del campo magnético, de la intensidad de campo magnético del estator, de la intensidad de campo magnético del rotor, lo que me va a producir flujos magnéticos entre ellos, y el seno del ángulo entre ellos, y la constante de geometría. Ya, chiquillos, nos quedan 5 minutos y terminamos. Eso era el concepto básico de una máquina eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ver en la máquina eléctrica como generador, me interesa la Fm inducida que sale de ese rotor. Cuando yo la quiero ver como un motor, me interesa el torque que sale de ese rotor, porque el torque por la velocidad de giro me va a dar la potencia mecánica. En cambio, si yo tengo el voltaje, la Fm inducida, y la corriente que sale de la máquina, yo voy a tener la potencia eléctrica cuando está como generador. Por eso uno saca ahí el análisis de la Fm inducida de la Fm inducida de la máquina como generador y el torque como motor. Ahora bien, para terminar con esta pequeña unidad de una clase que es como principios básicos de máquinas rotatorias, hay que hablar un poco de las máquinas eléctricas. Dijimos que una máquina eléctrica tiene la capacidad de transformar energía, o sea, potencia mecánica rotatoria en potencia eléctrica o viceversa.
Y la principal forma de clasificación de máquinas eléctricas va a ser dos. Las vamos a diferenciar en que si tengo un flujo de potencia que transforma potencia mecánica en potencia eléctrica, se va a llamar generador, y si transformo potencia eléctrica en potencia mecánica, lo vamos a definir como motor. Esa va a ser nuestra primera gran separación cuando nosotros hablemos de máquinas eléctricas rotatorias. Un generador o un motor. Bueno, cada de las clasificaciones anteriores se vuelven a subdividir y nos vamos a encontrar con que con cómo es la alimentación de esta máquina. Si la alimentación es en corriente alterna, o perdón, si la alimentación o la salida, porque aún puede ser generador también. Si la alimentación o la salida de esta máquina es en corriente alterna o en corriente continua. Si es en corriente alterna, los vamos a llamar máquinas de corriente alterna. Si es en corriente continua o corriente directa, las vamos a llamar máquinas de corriente continua o máquinas de corriente directa o máquinas DC, de direct current. Dentro de las clasificaciones de las máquinas de corriente alterna, se tienen que evaluar de acuerdo a su funcionamiento. Si la máquina es síncrona con el voltaje de la red, quiere decir que se alcanza la velocidad síncrona. Con el voltaje de la red, quiere decir que es una máquina de tipo síncrona. Y si no alcanza la velocidad síncrona con el voltaje de la red, quiere decir que es una máquina asíncrona. Una máquina asíncrona es de donde salen las máquinas de inducción, o más conocidas como máquinas de inducción. Para conceptos de este curso, lo que vamos a revisar de ahora en adelante, vamos a revisar una unidad de máquinas de corriente continua y una unidad de máquinas asíncronas o máquinas de inducción. No vamos a revisar máquinas síncronas porque no nos alcanza en el curso, pero era bueno nombrarla, que una máquina síncrona es la que gira a velocidad síncrona cuando se conecta a la red. ¿Qué es velocidad síncrona? Lo vamos a ver cuando veamos máquinas asíncronas. Pero tiene que ver con la velocidad de giro dependiendo de la cantidad de la frecuencia eléctrica de la red. Por ejemplo, si la frecuencia eléctrica de la red es 50 Hz y yo tengo tantos polos, mi velocidad síncrona de la máquina debería ser ese giro, que va a depender de ahí de los pares de polos y va a depender de la frecuencia eléctrica de la red. A diferencia de eso, las máquinas asíncronas no giran a esa velocidad síncrona, sino que giran a una velocidad menor a la síncrona. Para terminar, les dejo la clasificación, una clasificación de máquinas eléctricas. Tenemos máquinas eléctricas que pueden funcionar como generadores y como motores, les decía, y en generadores tenemos de corriente alterna y de corriente continua. Si vamos acá, tengo en corriente continua los generadores conocidos, por ejemplo, dínamo con excitación, también se lo conoce como dínamo. Tenemos, aquí faltan algunas, por ejemplo, está la de imanes permanentes, pero acá tenemos, por ejemplo, una máquina de continua, que estas todas las bueno, en generadores vamos a ver la independiente y la shunt. Esas las vamos a ver como generador. La serie y la compound no la vamos a ver como generador, pero después tenemos en alterna. En alterna generalmente no son tan ocupadas los generadores asíncronos. Bueno, vamos a ver que existen, por ejemplo, pero no son tan utilizados los generadores asíncronos trifásicos, monofásicos y de doble alimentación o de doble alimentación. Estos no son tan utilizados como generadores, en cambio, como motores son muy utilizados. Los que son muy utilizados como generadores son los síncronos. Tengo máquinas, generadores síncronos de imanes permanentes, generadores síncronos de reluctancia, que les nombré alguna vez, los generadores síncronos de rotor cilíndrico y los generadores síncronos de rotor de polos salientes. Estos son los más comunes casi siempre. Si ustedes van a cualquier parte y le hablan de generador, el 99% de las veces va a ser uno de estos. Ya por un 95% de las veces. Si van a algún lugar muy antiguo, puede que tengan también algún generador de corriente continua.
Pero por lo que se hace normalmente ahora, hasta lo que se hace por ejemplo en los autos, es que tienen un generador de corriente alterna que después se rectifica con un rectificador. Y después por el lado de los motores, el lado de los motores tenemos los motores de corriente continua, que estos los vamos a ver todos, los vamos a ver en la siguiente unidad que partimos mañana. Vamos a tener el motor corriente continua independiente, serie, de excitación independiente, excitación serie en derivación y compound o compuesto. Estos todavía son muy utilizados. Eso es lo que vamos a ver. Pero existen motores de corriente continua de imanes permanentes, existen otros que no los vamos a ver en este curso, pero hay más también de motores de corriente continua. De corriente alterna tenemos por un lado los síncronos, tenemos el motor de los molinos SAG, que son motores síncronos que se ocupan en la minería, tenemos los motores de reluctancia, no son tan ocupados todavía, pero sí ya están entrando en el mercado, y los motores de imanes permanentes que tampoco son tan ocupados, generalmente se ocupan más como generadores, porque si no requieren mucho control, un control muy complejo para hacerlos funcionar. En cambio, los asíncronos son los que se llevan el 99% de la industria. Todavía existen algunos motores DC funcionando en la industria, también se utilizan, pero por comodidad hoy en día los motores asíncronos son, ustedes donde vayan los van a encontrar. En trifásicos, que son los más usados, tenemos de rotor bobinado, que no es el que más se ocupa, sino el de rotor jaulardilla, que es el más económico, es el con muy buen rendimiento y bajo nivel de mantenimiento. Este es uno de los motores más utilizados. Y por el otro lado tenemos los motores monofásicos, que ustedes los verán porque los que viven en el campo seguramente tienen una bomba de agua, y en la bomba de agua tiene un motor monofásico con condensador permanente o con condensador de partida. Generalmente son de condensador permanente. Pero eso serían como la clasificación de las máquinas que ustedes podrían ver y para que ustedes sepan cuáles son las máquinas que van a ocupar. Eso, chiquillos. No sé si hay alguna pregunta. Y le dije que la clase era densa, pero ya ahí les voy a subir el apunte de esta unidad para que también lo puedan revisar, que es lo mismo que vimos ahí en el PowerPoint. Bueno, profe. Y que quedaron con la cabeza muy... ¿Están Sí, igual, saturados ya? sí, igual fue un poco denso. Ya, Pero chiquillos, bien, pero ahí lo pueden revisar después con más calma, en el apunte de nuevo, pero la idea es que ustedes puedan entender todos estos conceptos básicos, porque todo esto los vamos a ocupar de ahora en adelante. Así que después échenle una revisada para que, por si acaso, les salta alguna duda. Ya, chiquillos, nos vemos mañana. nos vemos, Eh, profe. nos vemos mañana. Chao, profe, que esté Que, bien. Chao, profe. que les vaya bien, chiquillos. Chao, profe. Chao, chao.